Buenos días, les decimos desde FM Comercial. Soy Carolina Gómez, de Sexto Primera Comunicación, de la Escuela Secundaria 7. Estoy con mis compañeros Santiago Baldovino y Regina Louso. En nuestro ciclo de vivos, ¿cómo nos cambió la pandemia? ¿Qué venimos haciendo? Este se propone charlar con empresarios, trabajadores, emprendedores y profesionales para saber cuáles fueron las situaciones por las que atravesaron durante la pandemia y sobre todo qué hicieron para sobrellevarla. El día de hoy invitamos a Osvaldo Massino, egresado y técnico universitario en estudios de China contemporánea. Buenos días. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. ¿Cómo va? Bueno, acá te queríamos preguntar qué fue para vos, digamos, en tu recorrido y en tus vivencias, lo más complicado de aprender chino. ¿Aprender chino como idioma? Claro. Aprender chino es un desafío. Primero fue un desafío. Yo doy clases de otros idiomas y tenía como esa cosa que me llamaba la atención todo lo que tuviera que ver con Asia. Entonces, primero incursioné estudiando japonés, 3 años. Y como me gustaba mucho el tema asiático y demás, empecé a buscar dónde podía estudiar algo que tuviera que ver con China. O sea, no empecé estudiando el idioma chino. Yo hice una carrera sobre China, que acá lo han dicho correctamente, en la Universidad de El Salvador, donde una de las materias que teníamos era idioma chino. Cuando termina la carrera, sigo estudiando. Y bueno, es un desafío, es algo totalmente novedoso. A la gente le llama mucho la atención el tema de los caracteres, de cómo se escribe, la pronunciación. Y realmente, si uno le pone mucho esfuerzo, es simple, es un idioma muy simple, absolutamente simple. Lo que tiene toda esa complejidad, ¿no?, que uno hace que sea muy grande el desafío que tenés cuando estudias chino. Y la gente te dice, ¿y cuánto tardo en aprender chino? Y podés tardar 9, 10 años, porque son muchos caracteres que uno utiliza para hablar y hay que aprenderlos, no queda otra. Pero es interesante estudiarlo en forma paralela con la historia y con la cultura de China. China es otro paradigma, no es nada de lo que uno tenga conocimiento. Entonces, para entender, yo siempre digo, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿por qué tanta gente fracasa cuando va a hacer negocios a China? Y porque no saben sobre la historia y sobre la cultura china. Entonces, uno debiera prepararse antes de ir a hacer cualquier tipo de negocios a un país tan distante y tan diferente sobre de qué se trata, ¿no? Es más o menos eso. Y más o menos en base a tus conocimientos sobre la historia, la cultura china, puede que hayas tenido algún prejuicio sobre China que te diste cuenta que no era así. Honestamente no. Primero porque no soy prejuicioso. Claro. Entonces en mi vida no soy prejuicioso. Y mucho menos con algo que a mí me llamaba la atención. No, para nada. No. Sí descubrí cosas increíbles. Estudiando sobre China, nos estamos remontando a una cultura de 5.000 años. Entonces, para entender un poco hay que ir hasta allá, ver qué pasó con todas las dinastías. Yo no sé si saben por ahí, pero en China hasta el 1911 se venían sucediendo, era un tipo de monarquías hereditarias. Entonces se iban heredando las diferentes dinastías. Entonces empezamos con la dinastía más antigua que se tiene conocimiento, que es la dinastía Xia, que es en el año 2000 a.C., y es un punto de inflexión el año 221 a.C., donde aparece la dinastía Qing, que se supone que esa dinastía con ese nombre le da el nombre al país después. La dinastía se llama Qin y de China estamos ahí muy cerca. Después de todas las dinastías, hasta el año 1911, que cae la última dinastía, que es una dinastía manchú, que no era China propiamente, era del norte, y ahí empieza lo que es la República China. Hasta el año 49, que se instaura la República Popular China, que es el 1 de octubre del año 49.
más o menos una historia, para que entiendan Claro. de dónde viene el tema Qué de interesante. La China. República Popular Es muy China. interesante. Muy interesante en cuanto a la cultura, Sí. porque todas las culturas son interesantes, absolutamente. Pero esta es tan ancestral, Porque son todas diferentes también. absolutamente. Mm. Y lo que ha llegado a ser hoy en día. Lo que ha llegado a ser uno de los países con potencial en el mundo más importante, ¿no? Uno de los más grandes con el PBI per cápita y el mayor importador y exportador de bienes que tiene el planeta. Aparte con la cantidad, ¿no?, de habitantes que son 1.400 millones de habitantes. Un montón. Sí, imagínense que El país más Claro. poblado del mundo. es totalmente. Sí. Es el idioma más hablado del mundo. Mm. Sí, curiosamente por ahí dicen, no, pero es el inglés. Pero el tema de los idiomas se mide por cantidad de hablantes y no por cantidad de lugares que se hable. Claro. Acá tenemos 1.400 millones de personas que manejan un mismo idioma, Mm. que es el chino mandarín. Claro. Más allá de lo interesante que debe ser la cultura china, ¿qué fue a vos lo que te llevó a querer aprender chino? Bien. Esto es lo que le decía más o menos hoy. A mí me interesaba aprender chino, pero desde la cuna, de dónde venía el chino, Claro. ¿no? Porque no La tenía... historia Exactamente. del idioma. Cuando uno tiene una formación o una profesión como la mía, Sí. yo soy licenciado en turismo y después soy docente. Doy idioma portugués también. Entonces, yo no necesitaba esta carrera para poder trabajar de esto. Entonces, esta carrera la empiezo a hacer por placer. Claro. Únicamente por placer. Porque te interesaba. Porque me te interesaba y gustaba. quería meterme en la cultura, meterme en el Claro. idioma, porque me gustaba, porque siempre me atrajo esta cosa tan ancestral y tan diferente, ¿no? Y fue así que empecé con el idioma chino, un idioma que requiere de mucha paciencia Sí. y mucha entrega para estudiar, porque no es simple. Yo siempre, cuando doy clases, digo, es como empezar el jardín, con los palotes, y empezar de cero. Todo lo que vos sabés de cualquier idioma, en este no te va a servir. Mm. Entonces, Y durante el recorrido, digamos, Sí. de la carrera, en ningún momento dijiste, no, me cansé porque es muy difícil, o siempre igual. totalmente lo opuesto. Siempre te Cada gustó. vez quería saber más. Mm. Mm. Y era una carrera de cursado diario. Entrábamos todos los días de 5 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, más el trabajo de uno, más la casa, Claro, más sí, la sí. familia, más todo. Y realmente no, nunca, porque estaba convencido que quería saber sobre eso. ¿Sí? Bueno, vos nos habías contado sobre que tenías la oportunidad de viajar a Ujú. China. ¿Qué lugar te gustaría visitar y por qué lo visitarías? Bien. Yo tengo una beca ganada, les contaba recién fuera del aire, que me la otorgó la República Popular China por el promedio cuando estudiaba en la universidad. No tiene fecha de vencimiento, o sea que la puedo tomar cuando yo quiera. Y esta universidad, esta beca tiene marcada una universidad donde yo voy a ir, que es la Universidad de Sichuan. Sichuan es una provincia que está al suroeste de China. ¿Qué lugares me gustaría visitar? Y yo quisiera visitar todo China, ¿entendés? Porque yo creo que cuando uno hace estas carreras, que las hace por gusto, uno se fanatiza con el lugar. ¿Querés Entonces, conocer todo? Todo me gustaría conocer. La ciudad prohibida. La ciudad prohibida es donde vivían las últimas dinastías, que está en la ciudad de Beijing, capital de la República Popular. Me gustaría visitar Xi'an, que es donde están los guerreros de terracota. No sé si vieron alguna vez, excavando, un campesino notó que había algo debajo de lo que estaba excavando Sí. y empezaron a abrir y encontraron un ejército de guerreros de terracota hechos, que tenía casi 2.000 guerreros enterrados, todos debajo de la tierra, y hoy es uno de los lugares más visitados de China. Eso queda en Xi'an, que es una Hoy provincia. es una reliquia, digamos. Sí, absolutamente. Mm. La Gran Muralla, obviamente. Me gustaría ir al Tíbet. Me gustaría conocer Shanghái. Bueno, Shanghái yo fui en algún viaje. Ahí no sabía chino, no había estudiado, Claro. ni había... No, era muy joven cuando visité Shanghái. Y sí, bueno, hay lugares fantásticos.
para visitar Pero todo. por ahí debe ser mejor ir ya sabiendo chino y Obvio. con la historia es como que vas más preparado y lo disfrutás de otra manera. Absolutamente, porque es todo lo que sabes en teoría, llevarlo a la práctica. Ah, está bien. Yo te puedo contar toda la historia de la ciudad prohibida, pero creo que el día que esté frente a las puertas o a las puertas del cielo, los lugares que tiene adentro la ciudad prohibida, va a ser como un momento único, Claro. ¿no? Dicen que no hay nada más lindo que poder comunicarse. Ni hablar, ni hablar. Pero tenemos el don del habla, digo yo. Y Sí, qué sí. mejor que ir a un lugar tan distante y poder usar aquello que vos estudiaste, ¿no? Y después de estudiar tipo tanto, Sí. ¿puede ser que hayas adquirido algunas costumbres de la cultura? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles? Eh, ¿Qué Costumbres culturas diarias, cosas diarias. tiene? ¿Cuáles son las diferentes culturas que tienen, por ejemplo, China y Argentina? Que tenemos ¿Cuáles así son? como muy cambiantes, que muy Claro, que diferentes. cambian. Y básicamente todo. O sea, empezando ya desde el seno familiar, el núcleo familiar es distinto, ¿no? En China, por lo general, los hijos se van quedando a vivir con los padres, ¿sí? Y viven con sus abuelos, porque hay toda un respeto por la ancianidad y por los adultos mayores que no se ven en otras culturas. Entonces ya de ahí partimos que es diferente, ¿no? Claro. Después, nada, el tipo de ritos, de celebraciones. En casa me quedó, por ejemplo, el tema de no entrar con zapatos a casa, Mm. esas cosas, costumbres que son muy asiáticas, pero lo hago porque me parece higiénico, pero más lo adquirí todavía metiéndome a estudiar, ¿no? Viendo esas cosas que a mí me gusta hacer, ¿sí? Feng Shui es cómo se acomodan los muebles dentro de una casa para que tenga energía positiva y demás. Bueno, por ejemplo, los muebles en mi casa están puestos de esa manera, teniendo las corrientes del Feng Shui y demás. Así que nada, hay muchas cosas que a uno se le van pegando. Bueno, generalmente ahora los adolescentes utilizan mucho lo que es todo en base a la cultura china. Sí, yo no sé si China, ¿te parece? O me parece que está más con la cosa coreana. Sí, creo que Corea. Sí, puede ser, ¿No? pero en cuanto a lo que es costumbre y en cuanto a lo que es como el Feng Shui que decías, Sí, y el Xinjiang, claro, tienen todas esas cosas que son costumbres que fueron adaptándose y adquiriendo. totalmente. En eso sí, Y es comparto. como que los veo mucho a los chicos que están todos con eso. Bueno, ojalá tuvieran, todos se les pegara esta cosa de... Veo de- que tienen mucho interés hoy en día. Sí, sí, puede ser. Sí, lo veo. Hay muchos chicos que estudian chino y se ponen como desafíos, ¿no? Claro. Yo tengo alumnos y realmente son muy aplicados y pueden llegar a dar sus exámenes internacionales. Y bueno, es un camino también. Y es saber lo que uno quiere. ¿Crees que China puede ser primer mundista? No sé qué me querés decir con primer mundista. Sí, Tipo, si puede ser mayor que Estados Unidos, Potencia mundial, referente digamos. a la cultura, a la economía, en economía, a todo. imagínate que ellos son una república socialista. Mm. O sea, todo pasa por manos del Estado. Pero es una economía o un país socialista. Ellos dicen, si vos les preguntás a los chinos, ellos te dicen, somos socialistas con peculiaridades chinas. Esto pasado al castellano sería, somos socialistas, pero no tontos. O sea, sabemos que si no abrimos nuestra economía al mercado, nos morimos. ¿Entendés? Entonces, esto, en el 49, cuando se funda la República Popular, estaba muy arraigado. Todo pasaba por el Estado, absolutamente. No podían entrar bancos extranjeros, no podía entrar nada que tuviera que ver con el afuera. Cuando se dieron cuenta que esto no se podía sostener, pues no podés ser un país aislado. Empezaron a abrirse y hoy son la gran potencia que son. Son la segunda potencia a nivel Sí. mundial. Entonces, y piensen que es un país muy grande, muy extenso, es el tercer país del planeta, después de Rusia y Canadá, en cuanto a extensión. Y bueno, hay que manejar esa cantidad de población y recursos y demás que los hacen que hoy tengan la visión del mundo que tienen y la postura en el mundo que tienen, ¿no? Son como
una potencia muy emergente, muy fuerte, muy fuerte. Wow. Y bueno, como para ir cerrando, última Contame. pregunta, porque Sí. teníamos la curiosidad. Pregunta. Cuando vas ahora al argentino... Sí, ya sabía que venía por ahí. ¿Vos entendés qué dicen los chinos? Sí, entendés. Mira, el tema es, me causa mucha gracia porque es la primera pregunta que te hacen siempre. Dice, El tema, mira, es un poco más profundo. China tiene 56 dialectos diferentes de idioma. A ver, 56. claro. Es un enorme. montón. El chino que yo manejo es el chino mandarín, que es el idioma oficial. ¿Okay? Claro, está el cantonés también puede ser. Claro, el hay cantonés, el de Shanghái, el de Guangdong, el de el norte, ustedes piensen que es un país que es casi como un continente. Claro. Entonces tenés por el oeste, tenés todo como límite Afganistán, Turkmenistán, tienen mucho de esas culturas. Esos idiomas son rarísimos. En el norte tienen los mongoles, tienen mucho de Mongolia. Más hacia la izquierda tienen a los rusos, tienen mucho de ese idioma. Entonces, si donde voy, para no irme de la pregunta, hablan un chino mandarín, me comunico perfecto. El supermercado donde yo voy, la gente habla en mandarín, entonces me puedo comunicar con ellos. Claro. Pero hay algunos otros supermercados que voy Sí, sí. y claramente no entiendo absolutamente nada, porque tiene que ver con alguna etnia o con algún dialecto por ahí que yo no maneje. Claro, claro. Pero viste, es así. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por Chicos, un haber placer. venido y enseñarnos tanto sobre China. La verdad es que no teníamos toda esa información que tenés. De hecho, no sabíamos de dónde Claro. provenía el nombre China. Así Viste, ahora que ya lo saben, de la primera dinastía. Nos y brindaste creo mucha que es información. algo muy interesante porque en sí China, el idioma también es muy interesante, más allá de que debe ser re difícil. Creo que es algo muy interesante. Bueno, chicos, cuando quieran ahondar un poco más, Dale. Bueno. puedo venir tranquilamente. Dale. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, muy Hasta amables. luego.